Quiero poner esta palabra en tu corazón en esta tarde. La escritura ahí en Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 20, que en la versión 60 dice de la siguiente manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En otra versión, en la versión lenguaje sencillo, dice: hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. La escritura dice textualmente de esta manera: piensen como personas maduras. Y la pregunta que surge de esta forma, o de esta inmediatamente, la pregunta que surge es: ¿qué es madurez? Implica que prácticamente podamos no quedarnos, sino crecer. La intención es que avancemos en el camino del Señor. Si bien es cierto, cuando tenemos una experiencia especial por primera vez con Dios, podemos experimentar algo muy significativo. El único que puede tocar nuestro corazón es el Dios Todopoderoso. Pero no debemos quedarnos ahí. Necesitamos crecer, avanzar en el camino del Señor. Y la escritura nos habla, el apóstol Pablo nos habla acerca de la madurez, que debamos avanzar y desarrollar nuestras vidas cristianas conforme avanzamos en el camino del Señor. Y la palabra madurez o la madurez, veamos su significado en el diccionario primeramente, y en la Real Academia Española habla de, en forma literal, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. En esa misma bibliografía, en forma figurativa, significa con buen juicio, prudencia o sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. Y el diccionario Webster lo define como el tiempo de completo desarrollo, donde vamos creciendo. Y el diccionario hispanoamericano nos dice que la madurez tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento. También la Enciclopedia Internacional de la Biblia indica que la madurez, la palabra como tal, viene del griego teleios, que significa completo o perfecto, o que no le falta nada. Y esta palabra es usada en este versículo que acabamos de leer, con relación a que dice el apóstol Pablo que debemos pensar como personas maduras, pensar de una manera diferente, avancemos en Cristo Jesús. Y es que el apóstol Pablo está interesado que cada persona que está en el camino del Señor, cada persona, cada cristiano que ha entendido, que ha impactado su vida a Cristo en sus corazones, que no se quede en ese mover nada más. Hay mucho más que podemos avanzar, hay mucho más que necesitamos crecer. Y entonces Pablo hace de manera específica que el comportamiento está ligado a nuestro nivel de madurez. Y Pablo quiere que avancemos en ese sentido. Y por eso para Pablo es muy importante que mejoremos nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que pensamos, lo que somos, es lo que manifestamos. Por eso la escritura dice en el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, los pensamientos determinan nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y por eso es muy importante que trabajemos con nuestros pensamientos, con base a lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros, como personas que conocemos de Dios, que nos hemos acercado a Dios, podamos experimentar no solamente ese toque inicial de Dios. Hay mucho más que podemos avanzar y poder experimentar en Cristo Jesús. Y por eso, qué importante es que creamos y nos demos cuenta, como dice la escritura, que lo que pensamos determina nuestra conducta, determina nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. De repente pensamos que es imposible crecer, que es imposible avanzar, obtener éxito, multiplicarnos, avanzar en Cristo Jesús. Pero esto va a ser posible si pensamos que es posible. Yo le digo a usted, piense lo que Cristo puede hacer por su vida, lo que Cristo ha hecho en su vida.
Si esa gracia se ha derramado en nosotros, imagínense lo que puede provocar esa manifestación extraordinaria de Dios. Porque Cristo Jesús manifestó su gracia y su favor por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que tengamos vida nosotros. Y cuando nosotros creemos y entendemos esto, podemos acceder a Cristo y experimentar la gracia salvadora y redentora que solo Cristo puede hacer en nosotros. Pero no nos quedemos con ese toque inicial, sino crezcamos. Pero esto es posible si nosotros creemos que es posible. Si pensamos que no se puede, la situación nos va a detener. Pero si pensamos que sí se puede, nuestra actitud va a ser revestida y nos va a impulsar a provocar la manifestación y la gracia de Dios en nosotros. Ojo, no se trata nada más de pensar positivamente, como dicen unas personas. No, se trata de pensar y movilizarnos para que la gracia del Señor se siga derramando en nosotros. ¿Cómo es esto? Mire, cuentan la historia de que hace muchos años, en 1970 aproximadamente, no se pensaba, en 1954, no se creía que era posible correr una milla en menos de 4 minutos. Y los atletas que habían intentado correr en esa distancia, una milla que son 1609 metros, no pensaban que era posible reducir el tiempo de carrera. Y los que lo intentaban, pues se entrenaban, hacían muchas cosas para poder correr y competir, pero no era posible, hasta que alguien dijo: yo creo que sí es posible romper ese tiempo, recorrer esa distancia en menos de 4 minutos. Y este fue un inglés de nombre Roger Bannister. Y este hombre pensó que era posible. Primero pensó que era posible y después creyó que era posible. Y después de creer que era posible, empezó a entrenar de manera diferente para cambiar su forma de correr. Y esto hizo que esta persona lograra correr en 1954 la milla o los 1609 metros en menos de 4 minutos. Y yo te digo hoy, hay algo muy especial que debemos entender. Si nosotros creemos que Cristo ya hizo algo en la cruz, ya lo hizo, pero nos toca a nosotros creer que ese sacrificio fue suficiente para nosotros y tiene poder para que nuestros pecados sean perdonados. Pero entonces tengo que aceptar, no solo creer que es posible, tengo que hacer algo al respecto. Mucha gente piensa que la salvación es así por gracia y que no necesitamos hacer nada. Y yo te digo, sí es necesario hacer algo. Tú necesitas creer que Cristo murió por ti y que su muerte fue suficiente para que tus pecados sean perdonados en Cristo Jesús. Pero no solamente es creer, es hacer algo, movilizarte. Así como la mujer del flujo de sangre primero creyó que Cristo podía, asimiló en su mente que Cristo podía sanarla. Y empezó a creer en su corazón que Cristo la podía sanar, que solo Cristo la podía sanar. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó y fue a buscar a Jesús. Y cuando tocó a Jesús, ella quedó sana totalmente de todo el azote. Es lo que necesitamos hacer. No solamente es quedarnos quietos, no implica nada más movilizar nuestra mente, sino movilizarnos en pro, creyendo que Dios es el único que puede hacer algo extraordinario por nosotros y movernos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y entonces necesitamos avanzar, no quedarnos así. Por eso el apóstol Pablo habla de la madurez espiritual y habla que necesitamos hacer algo al respecto. Y el apóstol Pablo menciona que la madurez se manifiesta con el comportamiento, con base a lo que nosotros creemos, base a lo que nosotros pensamos. Pensamos, creemos y podemos accionar. Por eso la madurez tiene que ver con el comportamiento. Con lo que hacemos determina qué hay en nuestra mente y qué hay en nuestro corazón.
Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe. Alguien puede decir, ¿cómo? ¿La fe se ve? Claro que se ve. ¿Cómo se ve? Con lo que hacemos. Con lo que yo hago demuestro que tengo fe. Y entonces la madurez también se manifiesta con el comportamiento, con lo que yo manifiesto en mi vida. Y por eso el apóstol Pablo le habla a los de Corinto y les dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Él quería hablarles a los de Corinto como personas que ya eran maduras, pero no, le dice, no puedo hablarles a ustedes como personas maduras, sino que tengo que hablarles como a niños en Cristo, personas inmaduras. Se dirige a ellos como a niños, no como a personas que han avanzado en su proceso, en su desarrollo, en su crecimiento en Cristo. Y es que había situaciones que manifestaban la conducta de la iglesia de Corinto. ¿Qué había en Corinto? Que Pablo por eso les dice, no puedo hablarles como a personas maduras, sino que les estoy hablando como a niños que no entienden muy bien las cosas. Pero ¿qué había en Corinto? Lo primero que había en Corinto era celos. Había celos entre ellos. Y los celos hacían que las personas no estuvieran unidas. No hubiera unidad, no había una integración en la iglesia de Corinto. No podían trabajar en equipo. Los celos los llevaban a una situación de competencia. Querían competir entre ellos, había situaciones. Y es que en Corinto había muchas manifestaciones de dones espirituales. Y como había manifestaciones de dones, había competencia entre ellos. Y entonces esa situación, les dice Pablo, no es correcta, les decía. Había problemas con los demás. Si alguien era promovido, es decir, subía de nivel a un nivel de liderazgo diferente o mayor, los demás decían, pero ¿por qué él? Si todos tenemos cualidades, habilidades especiales, ¿por qué él nada más fue promovido? Y había esas situaciones. Además dice la escritura que habían contiendas, peleaban unos con otros. No estaban de acuerdo, estaban en conflicto unos con otros, no se llevaban bien entre ellos, había problemas. Y además disensiones, dice la escritura. Es decir, no estaban de acuerdo con los demás y ofrecían oposición y discutían para no llegar a acuerdos que les permitieran avanzar. Ojo, a mí me llama la atención la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto tenía las manifestaciones del Espíritu Santo. Había dones, había manifestaciones del Espíritu, pero no había un problema mayor que Pablo decía. Había una situación que necesitaban atender. Su nivel de madurez impedía que ellos experimentaran la manifestación poderosa de parte de Dios en sus vidas. Había un problema había una situación de división en Corinto. Corinto era una iglesia muy interesante, pero había división entre ellos. Y estas divisiones abarcaban desde cuestiones teológicas hasta peleas y pecados personales. ¿Y cómo salía la división? ¿Y por qué Pablo les habla así? Porque la situación que ellos manifestaban lo hacían con su comportamiento. Con su conducta ellos manifestaban que había esa situación en esa iglesia de Corinto. Cuando ellos hablaban, cuando ellos interactuaban o el comportamiento que manifestaban, daban a dar a conocer lo que había en su corazón. Y es que, hermanos, cuando hay una visión en un lugar, en una iglesia, ahí hay bendición. Y aquí, en esta iglesia, hay una visión de parte de Dios. Y cuando hay una visión, hay bendición en ese lugar. Pero cuando hay dos visiones, se llama división. Y entonces era una situación que estaba impactando en la iglesia de Corinto. Es como un matrimonio. Cuando un matrimonio se divorcia físicamente, se separan físicamente, esa pareja, que ahorita se separó de manera emocional. A lo mejor estaban ahí juntos, siguen juntos, pero emocionalmente ya no están unidos. Y cuando se llega a concretar el divorcio, se separan físicamente, pero ya tiene tiempo que estaban separados
emocionalmente. Y entonces eso había en Corinto. La iglesia de Corinto tenía 5 años de haberse levantado, pero ya tenía problemas. Con tan poco tiempo ya tenía muchos problemas. Había peleas y estaban divididos. Y hasta estaban peleando en su forma de pensar. ¿Cómo hacían esto? Es decir, la iglesia de Corinto decían, algunos miembros de la iglesia decían, yo soy de Pablo. Y es que Pablo había llevado el evangelio, la palabra a ese lugar, a esa iglesia. Él había sido el promotor de establecer, de llevar la semilla de la palabra de Dios a ese lugar. Y ahí se levantó la iglesia. Pero unos decían, yo soy de Pablo, del fundador, aquel que nos trajo la palabra. Yo soy de Pablo, decían unos. Y otros decían, yo soy de Apolos. Y es que Apolos, dice la escritura, que era alguien bien tremendo en la palabra. Es decir, Dios lo usaba poderosamente en la palabra. Y entonces a los que les gustaba la enseñanza decían, yo soy de Apolos. Pero otros decían, yo soy de Pedro. Porque Pedro era el apóstol de los judíos, el apóstol que había estado con Jesús. Y entonces decían, yo soy de Pedro. Pero otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Yo no soy ni de Pablo, yo soy ni de Apolos, ni de Pedro, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo les dice, ¿qué pasó, hermanos? ¿Acaso yo morí por ustedes? Les dijo Pablo. Yo no morí por ustedes. ¿Acaso yo di mi vida por ustedes? No, yo nada más les traje el mensaje de salvación. Pero el que murió por ustedes es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que da vida, Él es el poderoso, Él es el Santo de Israel. Aleluya. ¿Está dividido Cristo? Les dijo, no. ¿Pablo fue crucificado? No. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida. Y alguien puede decir, yo soy de Ruth, ¿no? Por ejemplo. O yo soy de Abdiel. No. El que dio su vida por nosotros es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos salvó a precio de sangre. Nos compró a precio de sangre. Él derramó su vida por nosotros. Aleluya. Y somos la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Si bien es cierto, estamos organizados en diferentes áreas, regiones, pero somos la primera de Oaxaca en el nombre de Jesucristo. Y el Señor está con nosotros, aleluya. Y cuando creemos y experimentamos el poder de Dios, podemos avanzar en Cristo Jesús. Y yo te digo hoy, el Señor está con nosotros, aleluya. Por eso el apóstol Pablo le decía a los de Corinto, díjense de peleas, no está bien que manifiesten peleas, parecen niños peleándose. Decían, no, mi hijo es mejor. Decían, no, el mío es mejor. El mío está más guapo, ¿no? No, yo quiero ese juguete. Quiero el plato más grande. Si a mí me van a servir el EDR, que me sirvan el más grandote, así, el más bonito. Todos somos salvos gracias al amor de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Aleluya, en Cristo Jesús. Alabado es Jesucristo. Pero ojo, esas manifestaciones que tenían eran producto de la inmadurez, de la producto de que eran niños. Por eso Pablo les dice, ustedes son inmaduros. Y esto es producto de su inmadurez, de su carne. Y esta situación es alimentada por el diablo. Pero necesitamos hacer algo al respecto. Y ustedes necesitan crecer en Cristo Jesús, les dijo. Y por eso, cuando vemos la iglesia de Corinto, también es un reflejo de lo que la iglesia primitiva, no la iglesia primitiva, el pueblo de Israel vivió. A mí me impresiona lo que experimentó el pueblo de Israel.
Mire, el pueblo de Israel estuvo esclavizado 430 años en Egipto. Varias generaciones estuvieron ahí. Algunas murieron, otras nacían y seguían esclavizados. Pero dice la escritura que el Señor vio la aflicción de ellos y se manifestó con poder y los hizo libres y los sacó de la esclavitud. Después de estar 430 años esclavizados, Dios los hizo libres. Pero ellos salieron de la esclavitud física, pero seguían pensando en esclavitud. Su mente no cambió. Ya eran libres físicamente, pero seguían esclavos aquí. Ellos nunca se dieron cuenta de la voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? El Señor les dijo: los voy a sacar de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos en el desierto no entendieron y no se dieron cuenta lo que Dios quería hacer con ellos. Y por eso en el desierto nunca estuvieron de acuerdo de muchas cosas. Y cuando estaban en el desierto, ellos creían: morir en el desierto nos trajo Señor, para eso nos sacó de Egipto. Mira, en Egipto teníamos los caldos, teníamos las cebollas, teníamos ahí el alimento. Para eso nos trajo aquí a morir en el desierto. Ellos nunca entendieron, a pesar de que vieron la mano de Dios todos los días. Mire, es impresionante lo que sucedió con el pueblo. Todos los días, ni un día falló que llovía maná del cielo. El Señor los alimentaba. Por eso dice el proverbista: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día hay algo, una bendición especial para nosotros, que podemos disfrutarla. Pero ellos no las disfrutaban y eso no falló. Todos los días venía maná del cielo, llovía maná del cielo todos los días. Y si fuera poco, ellos pudieron experimentar, y cuando se hartaron del maná y dijeron: ya no queremos maná, ese pan suavecito ya no lo queremos, queremos carne, dijeron. Y entonces el Señor hizo traer codornices del sur y llegaron, inundaron. Y que coman hasta que la saquen por las narices, dijo el Señor. Pero no disfrutaban del favor de Dios. Y todavía cuando llegaron, iban caminando en el desierto, encontraron tenían sed y ya no aguantaban porque no había agua. Y llegaron a un manantial, a una fuente de agua, pero resulta que el agua estaba salada, amarga. Estaba amarga el agua. Y entonces Moisés le dijo: Señor, nos trajiste a esta agua y esta agua está amarga. Entonces le dijo Dios: ¿cuál es el problema? Corta unas ramas de ese árbol y échalas ahí. Y al instante se volvieron dulces y el pueblo bebió y sació. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y ellos pudieron experimentar la mano de Dios. Por cierto, quiero decirte algo. Ahora que estamos con escasez de agua aquí en la ciudad, yo quiero decirte algo que pasó. Aquí a esta zona les llaman el Saladito, y te voy a decir por qué le llaman el Saladito. Quiero abrir un paréntesis para explicar esto. Porque esta zona hay agua, pero hay agua salada. Cuando nosotros llegamos aquí, ahí está un pozo, pero esa agua de ese pozo tenía agua salada. Y cuando llegamos aquí y oramos por el lugar, esa agua se tornó en agua dulce. Y el pueblo de Israel, cierro el paréntesis y me sigo. El pueblo de Israel vio la mano de Dios, vio el poder de Dios, vio la gloria de Dios, vio algo extraordinario, pero sin embargo nunca entendieron la voluntad de Dios. Y había conflictos entre ellos. Y cuando Moisés decía algo, decían: ¿por qué tenemos que creer en Moisés? ¿Por qué tenemos que obedecer a Moisés? ¿A poco nada más a Dios le habla a Moisés? Si también a nosotros nos habla el Señor, decía. Y había, así como en Corinto, había celos, disensiones, y no entendían la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el Señor provocó que de la peña brotara agua, de la roca saliera agua.
Eran cosas extraordinarias, pero era impresionante que el pueblo, hasta los mismos hermanos de Moisés, no aceptaban al líder Moisés. Había peleas entre unos y otros, no estaban unidos, las tribus que había problemas, no estuvieron de acuerdo en las decisiones que se tomaban, no se aceptaban entre ellos, creían que los egipcios eran mejor que ellos y pensaron que nunca podían crecer como personas y como pueblo de Dios. Llegó a una situación tan impresionante que dice la Escritura que el pueblo de Israel se llegó a ver a ellos mismos como langostas. Decían, somos como langostas. Mira lo que dice la Escritura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. En otra versión dice, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Y yo me pregunto, ¿acaso se acercaron a preguntarle a un anaquita, oye, ¿cómo me ves? Es una langosta. No, ellos imaginaban que los anaquitas los veían como langostas. Ojo, lo que está aquí está en nuestro comportamiento. Y aunque Dios les dijo que podían conquistar y que realmente Dios iba a pelear con ellos, iba a pelear por ellos e iba a estar con ellos, ellos creían que eso era imposible. No tenían fe, no creían que fuera posible que la mano de Dios se manifestara. ¿Por qué? Porque aunque fueron libres de la esclavitud física, nunca entendieron que el Dios Todopoderoso eres el verdadero Dios, verdadero, el único que puede hacer cosas extraordinarias. Y yo te digo hoy, ese Dios te ha llamado y te ha salvado. Ese Dios sigue aquí y sigue haciendo cosas extraordinarias, aleluya. Y esa forma de pensar del pueblo les impidió disfrutar las maravillas de Dios. Les impidió disfrutar las maravillas de Dios. Y se quejaban, tenían sed. Y ya, ay, tenemos sed, no hay agua. Tenían hambre y se quejaban, necesitamos carne. Sí, hay pan, hay esas cositas que bajan como cereal, pero necesitamos algo más. Y eso les impidió ver y disfrutar la mano de Dios. Aleluya. Su inmadurez los llevó a pelear entre ellos, a traicionarse entre ellos, a cuestionar el liderazgo de Moisés, a cuestionar la voluntad de Dios, a no aceptar que eran parte del pueblo de Dios y así disfrutar las maravillas que Dios podía hacer en ellos. Pero a mí me preocupa que si ese comportamiento se presentó en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y ese comportamiento se manifestó en la iglesia de Corinto, yo te digo hoy, hagamos algo, porque también se está presentando en la iglesia del siglo XXI. Pero yo te digo hoy, en Cristo Jesús, levantémonos en Cristo Jesús y crezcamos y hagamos que podamos entender que la gracia y el favor de Dios se puede derramar en nuestras vidas y podemos hacer algo al respecto. Es tiempo de que hagamos algo en el nombre de Jesús. No nos quedemos como niños, como dice Pablo. No, sino que transformemos nuestra mente y alcancemos la madurez que Cristo quiere que tengamos y podamos disfrutar de la gracia, del favor de Dios en nuestras vidas. Alabado es Jesucristo. Mire, una característica básica de la madurez es la responsabilidad. La responsabilidad, ¿qué es? Es esa situación que tiene un individuo que hace que cumpla con sus obligaciones o promesas y además que asuma las consecuencias de sus actos. Responsabilidad es decir, yo lo voy a hacer, pero además si sale bien, gloria a Dios, y si sale mal, asumir las consecuencias de las acciones que hice. Sí, yo lo hice y se salió mal, pero yo lo hice.
Poder asumir nuestras responsabilidades y poder entender. Ese es el primer paso de la responsabilidad. Porque a veces cuando algo sale mal, siempre buscamos culpables, diciendo: él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ellos tienen la culpa, porque no me ayudaron. Me dejaron solo y yo lo hice todo, y por eso salió mal. No, es asumir nuestra responsabilidad. Es darnos cuenta que podemos hacer algo en el nombre de Jesús, y que la mano del Señor se puede manifestar en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso la responsabilidad también es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios humanos más significativos, y que puede encontrarse en cualquier ámbito, como el familiar, el político y el jurídico. Pero también la responsabilidad es considerada un valor. A través de ella, los individuos toman decisiones de manera consciente y se hacen cargo de las consecuencias de sus actos. Así que cuando hablemos de madurez, tomemos en cuenta estas tres palabras: crecimiento, aumento y fruto. Y el Señor quiere que crezcamos en Cristo Jesús, y que nos hagamos y nos multipliquemos con base a lo que Él quiere que avancemos en su reino, por su gracia y en su favor. Y entonces necesitamos depender de Dios y descansar en Él, disfrutar del verdadero gozo en el Señor, y así poder experimentar la gracia y el favor que Dios tiene para con nuestras vidas. Alabado es Jesús. ¿Qué necesitamos hacer, amados hermanos, para alcanzar la madurez? Primero, lo que tenemos que hacer es creer en el mensaje de salvación. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de la cruz es lo mejor que nos haya pasado a nosotros. Cuando alguien escuchó este mensaje de salvación en sus corazones, en sus vidas, pudo experimentar la gracia y el favor de Dios. Mire, que tus pecados, que nuestros pecados sean perdonados gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para quienes no entienden esto, eso es locura. ¿Cómo es posible que suceda eso? Pero yo te digo, para nosotros ese sacrificio de Cristo es poder y vida. Aleluya, es poder y vida. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús murió por ti. Jesús murió por ti y por mí también. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Porque nos ama. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y gracias a su muerte, tú y yo podemos acceder al trono de la gracia y poder acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además de aceptar el mensaje de salvación, necesitamos acercarnos a la palabra. Necesitamos acercarnos a la palabra. Pero no solamente con leerla. No. Sino meditarla en nuestro corazón. Memorizarla aquí en nuestra mente. Que la palabra cobre vida, que tenga poder. La palabra tiene poder. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, cuando alguien está en angustia, en opresión, yo te invito a que leas la palabra. Y ahí vas a entender cómo la palabra tiene poder para tu vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Y empezamos a memorizar la palabra y empezamos a aplicar la palabra, y esa palabra empieza a tener poder en nosotros. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará tu morada, dice el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando empezamos a tomar la palabra y a meditarla en nuestra mente y en nuestro corazón, esa palabra tiene poder para levantarnos en Cristo Jesús.
Y vamos avanzando y experimentando la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Por eso la escritura dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que, amados hermanos, para crecer en la palabra necesitamos no solo leerla, sino analizarla, meditar en nuestro corazón, aplicarla a nuestras vidas. No agarrar la Biblia y ponerla ahí al lado de mi cama en el Salmo 91 abierta, creyendo que así se van a ir los espíritus malos. No, ese es un libro así. La palabra tiene poder cuando tú agarras la palabra y la declaras con fe en el nombre de Jesucristo. Y entonces la palabra se manifiesta porque es palabra de Dios, palabra de vida, palabra de salvación. Aleluya. ¿Qué más tenemos que hacer para avanzar en nuestro crecimiento y madurez en Cristo Jesús? Entender y aceptar el llamado de Dios. Tenemos que entender que estamos aquí no porque somos muy buenos, no porque somos muy importantes, no, estamos aquí gracias a Dios, porque a Él le plació que estemos aquí, porque a Él le plació acercarse a donde estábamos y rescatarnos de donde estábamos. A Él le plació, a Él le plació que no muriéramos, sino que tuviéramos vida. A Él le plació, gracias a Dios estamos aquí. Y por eso debemos entender el llamado de Dios. Dice la escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados hermanos, si es que llegamos a hacer algo, eso que llegamos a hacer es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por su misericordia, por su amor, por su gracia, somos lo que somos en Cristo Jesús. No es por nuestros méritos o por nuestras capacidades, no, es gracias a Él. Gracias a Él, aleluya. Gracias a Él que nosotros podemos experimentar el favor de Dios en Cristo Jesús. Y también nos pide mantenernos unidos a Él. Mire, el crecimiento de una persona en Cristo se da cuando estamos pegadas a Cristo, cuando estamos tomando de las manos de Cristo. Por eso dice la escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a permanecer en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar la mano del Señor y no la sueltes. Permanece en Cristo Jesús. Mantente en Cristo y no te apartes. Y así va a ser que el Señor, por su gracia, por su amor, podamos experimentar el favor y el crecimiento que Cristo tiene para todos nosotros. Alabado es Jesús. Para poder madurar en Cristo necesitamos creer en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? El primer paso es creer en Él. El segundo paso es afianzarnos en Él. Y el tercer paso, permanecer en Él. Y eso va a hacer que veamos con responsabilidad el llamado de Dios en nuestras vidas y poder entender que por su gracia y su amor somos salvos en Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Qué bendición es disfrutar la gracia de Dios. Pero cuando no hemos entendido nada de eso, estamos como niños peleando las cosas. Pero cuando entendemos que todo se lo debemos a Él,
y que nosotros tenemos que afianzar nuestra vida para poder crecer en Él y permanecer en Él, entonces podemos experimentar y disfrutar el favor de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que pasa en nosotros, decimos gracias al Señor. Porque esto que estemos pasando, no hay barrera, no hay obstáculo que no podamos soportar. El Señor permite que sucedan las cosas. ¿Sabes para qué? Para nuestro crecimiento y avance. Y además nos da la fortaleza para seguir adelante y mantenernos firmes en el camino del Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Alabado es Jesús. El Señor quiere vernos de una manera diferente. No ver como unos niñitos que se están peleando. No, Él quiere vernos, disfrutar de su gracia y su favor. Y poder entender que lo que hacemos aquí es gracias a Él. Y como dice el canto, todo se lo debemos a Él. Aleluya. Y poder creer que si mi hermano, imagínate qué pasara. Como en Corinto, Pablo les decía, imagínense, todos tienen dones espirituales, pero ¿qué pasaría si nos uniéramos? Haríamos una explosión en Cristo Jesús. Por eso yo te digo, iglesia, vamos a avanzar en Cristo Jesús. No nos quedemos ahí detenidos. No nos quedemos como niños. Avancemos a una madurez que Cristo quiere hacer en nosotros. Unámonos en el nombre de Jesús. Porque si nos unimos, algo extraordinario va a suceder en esta ciudad. Y la gente va a decir, ahí en el Saladito suceden cosas extraordinarias en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden venir a decirle al Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo? Yo no me quiero quedar ahí. Yo no me quiero quedar a este nivel. Yo quiero ir más allá, porque tú tienes algo más para mí, en el nombre de Jesús. Y estoy dispuesto a unirme y hacer un equipo muy unido, que si juntamos nuestras habilidades, podemos hacer que el poder de Dios se manifieste no solo en esta ciudad, sino en todo este estado y en este país, en el nombre de Jesucristo. Y esos 7,000 que dice la promesa de Dios para nosotros, podamos verlo realidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te invito hoy en el nombre de Jesús, que vengas aquí y le digas al Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero madurar en Cristo Jesús. Yo estoy dispuesto a avanzar. Yo estoy dispuesto a crecer. Y por eso quiero hacer un compromiso contigo, Señor, para mantenerme unido a ti. Por eso el apóstol Pablo les dijo, amados hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar. Y así vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Y de esta manera vamos a crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren venir al Señor y decirle, yo quiero que esto avance en el nombre de Jesús? Alabado es Jesucristo. Mira, que la gracia de Dios se manifieste en nosotros hoy. Que el favor de Dios se derrame sobre nuestras vidas. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Que podamos experimentar ese favor y esa gracia en nuestras vidas en Cristo Jesús. Mire, la gracia de Dios está aquí. Y gracias a esa gracia estamos en este lugar. Y el Señor quiere que no nos quedemos con algo ahí, sino que avancemos en Cristo Jesús y podamos disfrutar ese favor de Dios para con nosotros. Que podamos experimentar esa gracia en nosotros en Cristo Jesús. Alabado es Jesús. Alabado es Jesús. Mire, el Señor está aquí y Él quiere
manifestarse en nuestras vidas. De una manera especial, Él quiere derramar su favor en nosotros, en Cristo Jesús. Alabado es Jesús. La gracia del Señor está en nosotros. Gloria a Dios. Y vamos a declarar que la bendición del cielo se hace real. Espíritu Santo, ven, Jesús. Espíritu Santo, ven, Jesús. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Sana sus pulmones. Toda fibrosis pulmonar es cancelado ahora en el nombre de Jesús. Se sana ahora. Toda enfermedad o espíritu de enfermedad se va ahora. Se va ahora. Mi vida entrego a ti. Tócala, Jesús. Restaura sus pulmones, Padre. para adorarte, Dios. Ahí está tu favor, Jesús. Ante tu ser, Se sana en el nombre de Jesús. cuando de rodillas estoy, Trae pulmones nuevos a su vida. entra en mí. Restaura sus tejidos. Toda fibrosis pulmonar es cancelada ahora. Ahí está el toque del cielo. Ahí hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida ahora. Mi ser, y En el cambia nombre de todo en mí. Espíritu Santo, tócame. Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia Tócalos, Jesús. todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Ahí está la mano de Dios. Transforma mi vida. Gloria a Dios. Ahí está el toque del cielo. Espíritu Santo, ven a su vida. Vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante Tócalo, tu Jesús. ser, Ahora, pues soy más grande en ti. en el nombre de Jesús. Rodillas seas, oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, ven Jesús. Sopla. Oh, entra en mi ser y Recibe de cambia Dios. todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en Recibe de mí, Dios. cambia todo, te entrego todo lo que soy, solo a ti, En el nombre de Jesús. Recibe de Dios. Transforma mi vida, Ahora, entra en mí, cambia todo. sé libre en el nombre de Ven y Jesús. hazme un nuevo ser, me rindo a Que ese ti, favor de Dios se Señor derrame Jesús.
la mano del Señor. Transforma mi vida, entra en mí, Recibe de Dios ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Transforma mi vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven a sus vidas, Jesús. Ven a sus vidas, Jesús. Señor Jesús. Ven a sus vidas, Jesús. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Tócala, Jesús. Tócalos, Jesús. Que tu gracia se derrame en ellos, Jesús. Que tu favor se manifieste en sus vidas, Jesús. Trae paz a su corazón. Toda carga, toda opresión se va ahora. Ahora. Ahí está el favor de Dios. Ahí está, tócala, Jesús. Recibe de Dios vida ahora. En el nombre de Jesús. Tócalos, Jesús. Que tu gracia se manifieste, Señor. Y que pueda crecer en Jesús. Ahora. Entra en mí, cambia todo. Entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, Tu cambia gracia se todo. derrame en ellos, Ven Señor y Jesús. hazme un En nuevo tu nombre, ser. Jesús. Me rindo a ti, En tu Señor nombre, Padre de la gloria. Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia Sopla, todo. Jesús. Todo lo que Sopla, soy. Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Jesús bendito de Señor, Grande ven y eres, cámbiame, transforma mi vida. Ahí está la mano de Dios. Quiero Ahí está el favor de Dios. ser un nuevo ser. Manifiéstate en ellos, Jesús. Manifiéstate en ellos, Padre amado. Manifiéstate en sus vidas. Clama, Que podamos Señor. crecer en Él el está nombre de aquí en Jesús. este lugar. Transforma mi. No sé decirle, Señor. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo.
Dios se manifieste en nuestras vidas en Cristo Jesús. Que su favor nos permita avanzar en esa gracia y ese favor y poder disfrutar de su amor y su gracia en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor esté con nosotros. Sigo